¿Qué tal? Buenas tardes. Queremos darles la más cordial bienvenida en nombre de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, de Penguin Random House a través de su sello editorial Alfaguara Infantil y Juvenil, a la presentación del tercero y tentativamente último tomo de la serie Superheroínas de Amaranta Leiva, aquí a mi izquierda, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Y qué mejor que para presentar este tomo que tener la compañía pues de una familia muy querida, no solo por la editorial, por las letras infantiles mexicanas, una familia que pues, se ha dado a la tarea de difundir, de darle su lugar a la literatura infantil y juvenil, como es el libro Segatón, que no trae anteojos hoy, pero se siguen llamando el libro Segatón, y que en esta ocasión está representada por Marco y sobre todo, y más importante, por Ivy. También pedimos un aplauso para ellos, por favor. Y pues bueno, superheroínas. Llegamos al tercer tomo. Uno se acuerda cuando veía los programas de superhéroes, por ejemplo, Batman, que casi siempre las aventuras eran en 2 episodios. En el primero siempre perdía Batman, siempre lo atrapaban él y a Robin y estaban amarrados a ver si lo aventaban a un perro de aceite hirviendo o lo atropellaba un tren o una estampida, y ya en el segundo era donde la libraban. Digo, cuando uno decía, vean el capítulo de mañana, ese era el spoiler de que no se iba a morir Batman, de que iba a seguir. Aquí no era que estuvieran en peligro las superheroínas, sino que cada aventura era un nuevo reto. Y era un nuevo reto que hablaba de la madurez que iban teniendo las protagonistas a lo largo de las aventuras. En el primer tomo, que era Las princesas se rebelan, pues era un poco más la búsqueda de la identidad, el saber, el descubrir qué poderes tienes, qué poderes puedes ir generando. Y en el segundo la cosa se ponía todavía más interesante porque era pues el chisme absoluto de qué pasa cuando tu mejor amiga traiciona tu confianza y suelta la sopa y divulga tu mayor secreto. Ahora en este tercero pues nos pone un gran reto que es una de las criaturas más queridas, pues todo el mundo quiere a los unicornios, e incluso hay cafeterías que tienen bebidas de unicornio, que yo no sé si agarran al unicornio y lo meten en una licuadora y lo baten, o a qué sabe una bebida unicornio. Pero además, leyendo la contraportada, que esto es para los que estamos ya medio segatones, sin agraviar al presente, pues hablan de que no son precisamente los unicornios más chidos del mundo, son unicornios zombies. Aquí la cosa ya se pone interesante, ¿no? El zombie, si fuera romántico, sería quien te quiere por tu cerebro y no por tu físico. Siempre anda pidiendo el cerebro, el zombie. Ahora un unicornio zombie. Y que dicen que el antídoto es popó arcoíris, espero no hayan comido ya, sino buen provecho. Como que popó de arcoíris, de repente dicen que si está medio verdezón es que comiste más de algo. Entonces, pues viene la fantasía como tal, pero ya que te tienes que enfrentar, si en el segundo eran las sirenas, que eran sirenas que recordaban las de la mitología, que de las gandallonas, de las que te meten en líos, ahora unicornios zombies, pues quiere decir que las superheroínas van creciendo, va incrementándose el nivel de dificultad. Y eso es algo que nos gusta mucho porque no es nada más, siento yo, uno que apenas cumplió 24 años, por segunda ocasión, pero bueno, que, en fin, me veo más amolado, ya lo sé, no critique, joven, pero que finalmente Amaranta se toma muy en serio el trabajo de hacer las superheroínas. Amaranta, quienes conozcan su carrera, tiene estas 2 facetas, la faceta teatral, como dramaturga, como directora de escena, como actriz, obviamente, pero también la de escritora, la de narradora, que ya había hecho este libro de ¿Sabes quién es Zapata?, que es un híbrido entre cómic y guión de teatro, y ahora esta historia de fantasía, con humor, con aventura de superheroínas,
Y pues bueno, qué mejor que poder iniciar este diálogo preguntándole a Libro Segatón, que imagino que por jerarquía es la que mande Sibi, pero vamos a ver, conocer qué es lo que opinas de superheroínas, qué te pareció, qué te gustó, qué no te gustó, si algo no te gustó sobre superheroínas. Que Ibi, no sé si quieras darnos tu opinión al respecto. Bueno, lo que más me gustó fue cuando, la parte más graciosa para mí fue cuando Chiqui, la niña chiquita, convierte a Azul en un unicornio bebé y la llama Baby Blue. Eso me gustó, esa parte me gustó mucho. Y la que menos me gustó fue... no sé cómo explicarlo, fue cuando tomó el control de los unicornios. Eso no fue lo más, no me gustó mucho esa parte. Bueno, cuando sentí esa parte sentí como si los estuvieran robando y pues eso no me gustó tanto. Me entristecí de que en la isla Unicornio ya no existiera tanto la alegría como antes. Eso también me puso muy triste. Pero cuando ya recuperaron la alegría, eso ya me había dado mucha felicidad. Pues buenas tardes a todos. A ver, esta dinámica de leer con Ibi me gusta mucho. Por eso tenemos este proyecto donde hablamos como una familia mexicana que tal vez no tenía tanto acercamiento a los libros. Descubrimos esta parte de la literatura y una de las actividades que más hacemos en casa es la lectura en voz alta. Entonces, cuando nos invitan a esta compañera Amaranta, pues yo emocionado de leer con Ibi. Entonces, esta historia en donde toma un género de la fantasía es algo que me encanta, porque llevar a los niños con la imaginación y junto con la fantasía a que puedan ellos emocionarse, puedan vibrar, es algo que yo disfruto mucho. O sea, leerlo y que vean Ibi que reacciona ante la historia, ¿sí? Es algo que me empiezo a dar cuenta por qué le está gustando la historia. Y algo bien interesante, puede decir Ibi, no me gustó, pero eso no quiere decir que sea mala la historia, fue la emoción que le causó no gustarle algo. Y eso también es importante, ¿no? Esos altibajos emocionales que la historia presenta, y eso realmente me emociona a mí ver cómo ella reacciona. Pero también creo que tenemos ahí una pregunta, ¿no? Para Amaranta, porque es importante como conocer a Amaranta, ¿no te parece? Y hace rato lo pensábamos, ¿no? Y tú tienes una pregunta para ella, para hacérsela. A ver, si quieres, adelante. Bueno, yo quería preguntarte, quería conocerte un poco más. ¿Cómo fue la Amaranta de niña? ¿Qué te gustaba leer? ¿A qué edad empezaste a leer? ¿Qué soñabas? ¿Qué leías? Y esas cosas así. Pues qué bonita pregunta. Fíjate que yo, pues muchas gracias, bienvenidos todos. A mí me pasó que de niña vivía en un mundo entre la imaginación y la realidad, porque uno, tenía un hermano con el que todo el día estábamos haciendo historias. Teníamos un jardín y una alberca donde era nuestro lugar para hacer esas historias. Y mis papás, ¿sabes qué hacían? Títeres. Entonces podíamos jugar con los títeres con los que ellos trabajaban. Y entonces pasábamos muchas horas en ese mundo entre la realidad y la imaginación, que justo como ustedes dicen, es una cosa que a mí me gusta mucho. Además, tuve la suerte de que estaba en una escuela donde lo que más les importaba a los maestros era justamente que los niños inventáramos historias. No les importaba tanto que escribiéramos perfectamente con ortografía perfecta, que nos subiéramos la gramática de principio, sino que usáramos las palabras para contar historias. Y yo creo que eso nos ayudó a muchos niños de esa escuela
para después dedicarnos justamente a escribir historias, no solo en libros. Tengo amigos que escriben historias en ciencia, en ingeniería, como que nos ayudaron a usar la imaginación justamente para lo que hiciéramos en la vida. Y yo creo que eso se me fue quedando, y con cada personaje, Azul y Lía, que son los protagonistas de Superheroínas justamente, son dos amigas que justamente tratan de eso. Desde el jardín van inventando estos poderes y ser superheroínas un poco para solucionar y vencer los retos que decía Diego de su vida. Azul, por ejemplo, tiene una mamá que trabaja todo el día, y Lía, al contrario, tiene una mamá artista que quiere que su hija sea exactamente como ella dice. Tú no sé cómo eres, si como Lía o como Azul, o ninguna de las dos, ya me contarás. Pero justamente eso, los niños no viven en un mundo aparte, los chicos y grandes compartimos el mismo mundo, y la manera en que se relacionan niños y grandes, niñas y grandes, es una cosa que a mí me encanta mucho investigar, explorar, siempre desde cómo piensan los niños. Muy buena respuesta, me gustó tu respuesta. Ahorita que mencionabas justo de esta pequeña introducción de cómo son Azul y Lía, bueno, pues hablar precisamente de esto, que algo que tienen las historias, tus historias, es respeto al público lector, y desde el principio defender su derecho a la autonomía, a tener su propia identidad, sin hacer ningún juego de palabras de si es superhéroe tiene su identidad secreta, no, sino más bien de que no porque a la mamá le guste, tenga una inclinación por una profesión o algo así, la hija forzosamente tiene que tener eso, o que a veces los papás hasta te quieren imponer un color favorito. Algo que también abordan, como mencionábamos, el tomo 2 se habla de qué pasa cuando traicionan la confianza, te están confinando hacia la puerta 6 de la amistad, casi de no te puedo contarme un secreto porque me estás traicionando. Y en en cambio, es un personaje que menciona a Ivy, Chiqui, que, bueno, sin querer dar muchos spoilers, digo, al final los atropellan a todos. No, no es cierto, no pasa eso. Sin dar spoilers, es que Chiqui es la representación, como dicen a veces, de no conozcas a tus héroes porque te puedes desilusionar. Chiqui sabe quiénes son las superheroínas, quiere ser como ellas. ¿Y qué pasa? Que la ningunearon un poquito. Claro, el esfínter es el esfínter. En la historia la protagonista dice, oye, pues es que me estoy haciendo pipí, aguántame tantito, ahorita regreso y te atiendo. Pues ya vejiga vacía, uno se relaja, se le olvida la promesa, ya es cuando Chiqui se enoja, y vienen varias cosas que son muy interesantes. La desilusión, el no saber gestionar el enojo también, y que incluso porque la ven no solo chica de tamaño, sino de edad, la andas ninguneando. Entonces se nos olvida que los niños, aún los más pequeños, son seres pensantes, tendemos a subestimarlos, y es lo que pasa con Chiqui, y es como que la tormenta perfecta para terminar generando todo este conflicto, ¿no? Sí, exacto. Un poco los personajes, los enemigos de las superheroínas o las enemigas, justamente son seres como Lía y Azul, niñas que algo les pasó, que tuvieron un dolor o un enojo que no supieron cómo solucionar, y en vez de hablar se vuelven los grandes enemigos. No sé si a ustedes les pasa que de pronto no nos damos tiempo para justamente hablar de lo que nos duele o lo que nos enoja, y a veces quisiéramos tener un poder o un rayo para matar todo lo que nos molesta. Un poco pasa eso con Chiqui, que es chiquita, y yo creo que Chiqui a mí me causa mucha ternura porque es una niña que no le hacen caso, y yo creo que muchas veces los adultos nos pasa eso. Tú nos dirás que de pronto ven a alguien chiquito y ni siquiera nos damos el tiempo de mirar hacia abajo, y ya que decir de hincarnos para estar a su altura. A mí me gusta mucho eso, sentarme con las niñas y niños a ver cómo miran el mundo, cómo piensan, y aprender de ese mundo, porque para mí
encontrar esa filosofía en sus pensamientos, en su poesía, en sus conceptos, es lo que me ha hecho dedicarme a ellas y a ellos, ¿no? Y de ahí, de esas pláticas, de esas miradas, es de donde voy sacando estas historias que, pues, que después se vuelven libros. Bueno, lo de Chiqui a veces a veces es un problema con el que tienen los niños y los adultos. A veces no se dan ni cuenta de que lo tienen a un lado y que dicen papá, 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 pero ellos ni le hacen caso, siguen en sus cosas. Y pues eso es relacionado un poco con la historia, que Azul más o menos como que no se da cuenta de Chiqui y solo se da cuenta de sus propias cosas y no se da cuenta de otras cosas. ¿Y qué sientes? Por ahí, en el libro, no sentí que Azul hizo lo correcto. Y en la vida real, con otros niños y niñas, supongo que está mal, que hay que diferenciar de que ellos hay que prestarles igual de atención como los adultos. Debes de tratarlo como si fuera uno de ellos y debes de ponerle atención como si fuera igual uno de ellos. Exacto. También tengo otra pregunta para ti, Amaranta. Es que, ¿por qué tú quisiste hacer esta historia de superheroínas, de villanos y de unicornios? ¿Qué te inspiró en hacer esto? Creo que la primera inspiración fue de mi hija. Yo tengo una hija que ahorita ya tiene 13 años, pero cuando era chiquita a mí me maravillaba verla a ella y a sus amigos y los niños en su escuela, ver cómo juegan, cómo jugaban los niños y cómo siguen jugando. Ese paso entre el juego e ir a comer, seguir jugando, ir a hacer pipí, etcétera, sin perder el hilo de su historia, sin perder las reglas, porque los juegos tienen reglas muy estrictas, es lo que a mí me gusta mucho. Y ahí el juego de rol, que es tan importante, sobre todo en los niños de preescolar, los chiquitos, me gusta ver cómo van cambiando muy seriamente de ser superhéroes, primero princesas o príncipes o hadas o lobos o ogros, a superhéroes cuando descubren los poderes, después pasan a hadas y todo este mundo mágico, y cómo cada personaje tiene reglas que los niños y niñas conocen. Pero pasa algo con los poderes, que con los poderes están permitiendo que vayan pasando de personaje en personaje, y los poderes los van adaptando a las necesidades de cada personaje. Los poderes de princesas, que además es muy, muy difícil que las princesas tengan poderes, y de eso trata el libro 1, es a las que menos les permiten hacer cambios en su personalidad. Pero las hadas, los superhéroes, los animales, tienen la posibilidad de inventar sus propios poderes. Y un poco eso es lo que me pasó con las superheroínas. Como que dije, me gustaría retratar ese mundo del juego, porque en el fondo me dan celos. Yo quisiera seguir jugando, yo creo así. Sí, a veces cuando ya eres adulto igual sientes celos por no poder jugar y solo trabajar. Eso a veces siente celos, pero aún cuando eres niño debes de aprovechar de que eres, porque ya no lo serás nunca. Ya podrás tener tal vez hijos, pero ya no serás tú mismo niño. Entonces debes de aprovecharte a ti mismo para más que aventuras, jugar, divertirte. Debes de conocerte más a ti mismo para que aún así aproveches a ti mismo. Muy buen consejo. Algo también ahorita que se me vino a la mente recordar es que este tercer libro, nosotros solo leímos este tercer libro, pero hay muchas referencias de los otros libros y, a ver, no
no nos pareció mal haber leído ese tercer libro. Por lo que entendimos de las otras dos historias, dijimos, oye, aquí hay cosas muy interesantes que mencionan, que pasaron en las otras aventuras. Ahora, en México es complicado, por la experiencia que tenemos de haber leído tantos libros ya, encontrar una saga escrita por un autor mexicano, y más todavía por una escritora mexicana. Yo creo que esto también es muy valioso, Amaranta, que se dé la oportunidad a los escritores y a las mujeres escritoras, que les den esa oportunidad y facilidad de presentar sus textos y llegar a un público infantil. Me puse a pensar cuántas sagas mexicanas infantiles hay, son muy pocas, hay muy pocas realmente. Entonces, se me hace muy valioso, de verdad, que te hayan dado esa oportunidad, que esté el tercer libro a la venta, porque no es fácil la publicación de un libro y realmente representa mucho trabajo, mucho esfuerzo, una apuesta grande, pero ya verlo en las librerías me da la impresión de que es por algo. Y esta tercera historia me gustó mucho por la manera que se va llevando de menos, por así decirlo, a más, porque la batalla final es súper emocionante. De verdad, yo que lo leía, te lo juro que le daba esa intensidad para que Ivy le encontrara más todavía emoción. Y es algo que me gusta mucho hacer, recomendarle a las mamás y los papás que lean con sus hijas e hijos, porque, a ver, nuestra voz es siempre como algo que lo traen en la sangre, ¿no? Y responden a esto, desde que nos enojamos hasta que les hacemos algo, un gesto cariñoso o de amor. Entonces, si les leemos y le imprimimos nuestra voz y nuestras emociones, el efecto es impresionante. Me encantó esa parte, cómo al final se unen, se ponen de acuerdo, planean, saben que tienen que esforzarse por obtener la victoria, ¿no? Y ver la manera de resolver el problema. Esta parte dije, wow, me encantó cómo va subiendo de emoción la historia y termina fantástico. Sí me quedó con la duda de que sí va a haber un cuarto libro, porque da para más. O sea, da para más y de verdad que ha de ser emocionante pensar en que pueda haber un cuarto libro, pero te soy sincero, como papá, la manera en que lo percibí me encantó habérselo leído a Ivy y bueno, conocerte a ti, de verdad también es maravilloso conocer a una autora mexicana que tiene talento y que bueno, aparte no nada más escribe, sino también tienes teatro y haces teatro y bueno, realmente es fabuloso, de verdad felicidades por esta historia. Ahora, algo también que es muy valioso, que como mencionas, son pocas las sagas, aunque es superheroínas, vemos aquí a las chicas, la villana que es la más chaparrita, que cuidado con los chaparros cuando se enojan a aguas, como son, que aunque es superheroínas, no es una historia solo para mujeres, es una historia que disfrutan por igual. O sea, normalmente, como han sido las infancias, pues prácticamente las niñas han tenido que adaptarse a que ahora vas a jugar a esto, y a veces a juegos de varones, a veces más juegos bruscos, etcétera, y el niño como que nunca quería. Pero finalmente también se vale que los niños varones se adapten, y esta es una historia que se disfruta del género, si uno es varón, mujer, la historia se disfruta como tal, incluso en el tomo 1, cuando aparece una de las villanas, que es como que la medio bully de la escuela, entre su pandilla de esclavos, de amigos, a quien le gusta el deporte y los juegos bruscos es a una niña y quien tiene inclinaciones artísticas es un varón, o sea, rompiendo con esos arquetipos que se han estado pues perpetrando básicamente. Sí, justamente las superheroínas también nacen, pensando en tu pregunta, de que cuando era chica había muy pocas superheroínas. Solo teníamos a la Mujer Maravilla y a la Princesa Leia. Entonces, uno no podía tener más personajes para jugar. Por eso también nacen las superheroínas, con estas ganas de pues que haya más personajes en el imaginario. Y muchos me preguntan me dicen, ay, qué lindo libro, ¿tú crees que mi hijo lo pueda leer? Y entonces me gusta decirles que llevamos las niñas, las que fuimos niñas y las niñas de hoy, años leyendo personajes niños y nunca nos preguntamos si los libros con personajes o protagonistas niños eran aptos para que las niñas los leyéramos. ¿Por qué ahora los mamás y los papás me preguntan si Superheroínas puede ser leída por niños?
Y un poco es eso, como romper estos estigmas, estas ideas, estos estereotipos de lo que nos gusta a las niñas y lo que les gusta a los niños. Sobre todo ahorita que niñas y niños nos están llevando una gran ventaja respecto a cuestiones de género y están rompiendo todos estos esquemas de lo que le gusta a niña o un niño o a un niñe, ¿no? Como se llaman ellos. Sí, en esto que acabas de decir tiene sentido, porque si solo fuera para niñas, solo las niñas lo disfrutarían y los niños pues pensarían de decir, ese libro debe de ser muy bueno, pero nadie les deja, eso sería injusto. Y pues de que fuera para niños y para niñas, eso me gusta de que sea para todos. También tengo otra pregunta. ¿El tercer libro fue difícil o fácil de hacer o fue más fáciles los primeros 2 libros? Ya me dejaste pensando. Creo que el más difícil fue el primero, porque es como inventar todas las reglas del juego, justamente, ¿no? Y establecerlos y que no se te olviden. Y además, que te guste el juego y que te gusten tus personajes. Ahí fue cuando nacieron Lía y Azul, por ejemplo, que aquí voy a hablar de las ilustraciones de Hilaria, que es una ilustradora de Italia y que su estilo kawaii pues machó muy bien con la saga, como dicen. Y cuando nos llegaron los diseños, los primeros dibujos de Lía y Azul, pues nos encantaron, ¿no? Entonces es como cuando vas haciendo un rompecabezas y tienes que no solo buscar las piezas, sino inventarlas, y ya una vez que tienes las piezas, pues fue ir contando las otras historias. Pero lo que pasó con el libro 2 y luego el 3 es que además buscas no repetirte para no ser aburrido y no te aburras escribiendo. Entonces más bien te diría que cada libro tenía un reto diferente. Y esto me llama la atención, Amaranta, porque, por ejemplo, no sé si en los otros libros, no, creo que aquí en este libro es cuando describes la isla de los unicornios, ¿no? Pero aun cuando describes el contraste, porque en la historia los unicornios ya no están en esta isla, representas muy bien lo que realmente es esa isla, ¿no? Lo colorida que es, lo fantástica que es. Pero al retratar ese contraste, aun cuando se ve aparentemente triste, sin estos animales fantásticos, me gustó mucho esa parte, ¿sabes? Esa manera de describirlo. Ahora, los otros libros, el 1 y el 2, me parece que son cada uno con una historia diferente, ¿no? Un tema diferente. Por eso es que digo que un cuarto libro o los que vengan pueden surgir a través de situaciones que los niños y las niñas se enfrentan. Y creo que esto es importante. A ver, no se trata de aleccionar, se trata de empatizar con algo, porque luego las niñas y los niños buscan expresarse o hablar cosas, situaciones que nos pueden incomodar, ¿no? Y esto, un libro me parece que es una puerta como para saber tocar el tema, ¿no? Hay algo que les puede molestar y es importante hablarlo. Y llegan a identificarse con los personajes. Esa parte es algo que me encanta, cómo pueden, con cada historia pueden niños y niñas identificarse con el personaje, con los protagonistas, con el villano tal vez, porque puede suceder. O sea, los libros son espejos. Entonces, también eso es algo que yo resalto, lo valioso que es que ellos y ellas encuentren en un libro un espejo de cómo pueden ser las cosas, cómo son las cosas en la realidad, y llevarse a cabo en un libro, ¿no? Eso también es algo que me gusta mucho verlo, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí lo que más me emociona es que este libro en ella causó un efecto muy grande, muy bonito. Eso fue lo que más importante. Uno puede decir, a lo mejor por compromiso, no, sí me gustó, por supuesto, admiro a la escritora, pero cuando un niño o una niña lo lee y se emociona, no hay manera de ocultarlo. Esa parte, o sea, ahora sí que son los verdaderos jueces de un libro, ¿no? Sus propias opiniones, sus opiniones sinceras. Entonces, por eso era importante para mí cuando nos invitaron que estuviera Ivy, para que ella realmente lo transmitiera, ¿no? O sea, yo como papá, pero lo más importante era como ella, y lo lograste, ¿no? Yo espero que muchos niños y niñas puedan acercarse a la historia y también sentirse identificados con algún personaje, que son muy buenos. Muchas gracias. Sí.
A ver, Ivy, creo que quieres decir algo más. ¿No? ¿No? Ah, no, sino que como mencionas, cada libro, bueno, no es solamente el no repetir la historia, es el ir evolucionando. No son las mismas superheroínas del tomo 1 al tomo 3, porque son niñas que fueron creciendo. Las historias se pueden leer de manera independiente sin mayor problema. Lo que es enriquecedor si los va leyendo en orden es que ves cómo van creciendo, cómo van madurando, cómo van consiguiendo su identidad propia. Y lo interesante cómo van, como dices, cómo van surgiendo estos villanos. En este tomo en particular, que es la frustración la que lo genera, que a lo mejor en realidad no era mala, necesitaba un abrazo, dirían, a lo mejor. Pues muchas veces es eso, que no nos detenemos para ver esto. Ahora, queremos también abrir el micrófono por si alguien del público desea hacerle alguna pregunta a Amaranta o también a Ivy y a Marcos de su experiencia como lectores, adentrándose en esta saga y sobre todo como creadores de mucha calidad en literatura infantil y juvenil, desde el lado de la difusión, desde el lado de las historias, que hacen un trabajo que está enalteciendo la literatura que se hace actualmente, porque tendemos a decir, uno, ahí es para niños, que cualquier cosa. No, no es cualquier cosa escribir para niños, es bastante difícil. Se nos olvida, como están diciendo ahorita, como bien decía Marco, si Ivy se emocionaba, no se podía ocultar eso. Uno como adulto está muy maleado y a lo mejor nada más mueve un poco la nalga, los que tengan nalga se mueven tantito en el asiento, medio disimulan, pero se avientan la película entera o la obra de teatro, lo que sea. Un niño si se aburre es de, ya me aburrió la gorda cantando, cállate niño. No tienen empacho en decirlo. Uno de las apariencias de cómo que no nos está gustando, el niño lo dice de una manera honesta. Y es esa retroalimentación que necesitamos y que muchas veces no les damos pie a esa opinión. Entonces, que un público tan brutalmente honesto le diga a la autora, o sea, me gustó, no me gustó esto, porque además es una historia que no deja indiferente a quien lo lee. Hubiera sido interesante poder contar con la ilustradora, se nos olvidó invitarla. No, bueno, vive en Alemania, era difícil que pudiera venir. En ese aspecto, las ventajas de la modernidad, que todo se trabajó en línea. Pero, ¿por qué lo menciono? Si leen el libro, ojalá se pudiera abrir pero no, está un poquito duro todavía, la encuadernación está muy fresca. No es solamente una decoración, la ilustración, es una interpretación lo que está dando, y a través de los gestos, por eso volteaba hace rato, no solo que vean a Chiqui, el gesto de frustración que tiene, el enojo, es el complemento perfecto para leer esta historia. Sí, Hilaria creo que lo manejó muy bien. Además, el libro está súper bonito ilustrado por dentro, a 2 tintas, y está espolvoreado de poderes mágicos por todos los libros. Así que pues los invito a que lo vean, lo lean y pues que nos escribamos y lo comentemos. Sí, y como siempre, lo divertido es poner a los autores en problemas. Alguien que quiera hacerle una pregunta a Amaranta, aquí está. Ya se animó el primero. Luego se tardan en animarse, qué bueno que alzó la mano luego. Gracias. Sí. Bueno, pues enhorabuena. Dos preguntas así un poco rápido para la autora. Amaranta, como dices, la literatura infantil, los niños y los adultos estamos en el mismo mundo. Hay literatura infantil de terror, misterio, ficción. Todos los géneros también están en el área infantil. La primera pregunta, si se podrías comentar por qué, veo que cómic y superheroínas, si ese género en especial ¿por qué especialmente ese te gusta? Y la segunda, si pudieras comentar qué autoras o autores de literatura infantil disfrutas tú como adulta, porque nosotros los adultos también leemos literatura infantil, nos leemos los libros de los hijos, ¿no? Claro. O de los sobrinos y todo, pues sí. Entonces, como adulta, ¿qué libros, no sé, qué autoras o autores de literatura infantil te gustan ahora, por ejemplo, que disfrutas? Uh-huh. Básicamente. Ajá. Bueno, el cómic, yo no soy muy especialista en cómic, la verdad. El libro de ¿Sabes quién es Zapata? Trabajamos allí con Aarón Cruz, que él es ilustrador y hace cómic muy bonito, de mucha calidad, muy elegante desde mi punto de vista,
pero pasa que el guión de teatro, los textos para teatro, machan muy bien con el cómic. Lo que fue muy interesante es justo ese paso del texto dramático al cómic, y cómo entre Aarón y yo que estuvimos platicando se fue dando esa simbiosis padrísima y muy fácil. De hecho, a veces yo le decía, ¿tú viste la obra, no? La obra de Zapata. Y él me decía, no la vi, ni vi el video ni nada. Y había dibujos que sintetizaban muy bien ese subtexto que se hace en el teatro, y él lo hizo con las ilustraciones. El cómic para mí es un género al que le tengo muchísimo respeto, miedo, pero con Aarón y con Penguin para mí fue una experiencia muy bonita, porque fue sencilla, pero porque el texto ya existía, ¿no? Eso te diría respecto al cómic. Los niños que veo a mi alrededor son fanáticos del cómic, y creo que lo que les interesa mucho, y a mí se me hace interesante, es justo que el cómic te va dando pistas que ellos van descifrando, ¿no? Entre el lenguaje, que el diálogo, los globitos de lo que van diciendo los personajes, y el dibujo, hay un subtexto, y ahí yo creo que radica la calidad del cómic, porque apela a la inteligencia del lector, justamente, ¿no? Esas son las historias que a mí me gusta leer mucho, donde no nos digan todo tal cual, sino que nos den pistas para que nosotros vayamos sacando conclusiones, o mejor aún, nos vayamos quedando con preguntas para uno mismo, ¿no? Y así pasaríamos a qué autores leo. Me gustan los mexicanos. Ahorita siento que hay como un boom de escritores mexicanos y de escritoras. Diego también nos puede apoyar en eso, pero esta Marta Rivapalacio me gusta mucho, ¿no? Por su imaginario también, que utiliza a partir de las plantas, de toda la naturaleza. Bueno, obviamente Malpica me gusta, es muy divertido. Y últimamente yo también leo muchos libros para niños y para adolescentes. A este libro que se llama Almendra o Almendrita me gusta mucho, no me acuerdo el autor, no me acuerdo quién es, pero como que justamente voy buscando esas historias que, más allá de contar una aventura o acción, que no tengo nada en contra de eso, ahí están las superheroínas, me gustan mucho estos personajes que se hacen preguntas a sí mismos para hacer un viaje interior y entonces crecer, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho, tanto contar como leer. ¿Alguien con alguna otra pregunta? Nomás sí. Es que ahora tengo una pregunta para ti, Diego. Hace rato, cuando estábamos terminando de leer el libro en mi iPad, mi papá dijo la palabra editor, y yo de inmediato le pregunté qué es un editor, pero me dijo que tú me lo podías explicar mejor que él, y te quería preguntar qué es justamente un editor. Si supiéramos qué es eso. ¿Qué es un editor? Es un puente entre las historias, entre el trabajo de los autores y los lectores. El editor, decía un muy querido amigo mío, uno de los mejores editores de México, Ramón Córdoba, el editor es el guardaespaldas del autor. O sea, finalmente el trabajo de un editor sí hay un trabajo de selección, de conformación de un catálogo editorial, de selección de obra, pero también darle al público una edición muy digna. ¿A qué me refiero? Que no venga con falta de ortografía, que tenga un diseño agradable, que a lo mejor uno no lo notará el diseño, pero hay algunos libros que mendiga línea está súper abierto, súper apretada, como vagón del metro, pantitran a las 2 de la tarde, porque no cortan la palabra, que cuando terminas de leerlo no lo disfrutaste tanto porque tienes ya dolor de cabeza, porque son páginas muy pesadas visualmente. Un editor va coordinando eso, carrerea a los autores cuando es necesario, entabla diálogo con ellos, pero sobre todo la principal responsabilidad que tiene un editor, desde mi punto de vista, además de conformar un catálogo, eso desde
te lo diría desde un punto de vista muy empresarial, a lo mejor, conformar un catálogo es, uno, entregar un producto de calidad a los lectores, que darle el respeto que se merece al público lector, y la otra, darle una edición digna que al autor le guste. O sea, es acompañarlo, ayudarlo. Hay autores en los que a lo mejor hay que tocarles muy poco. Amarante es uno de esos casos que realmente fluye muy bien su escritura. Realmente nuestras llamadas de trabajo eran más, echábamos mucho chisme, en realidad. 2 que 3 no los dejamos sin cabezas, o si te los vivoreábamos, pero en serio. Pero es sobre todo buscar eso. Hay ocasiones, voy a poner un ejemplo sin dar nombres porque no es el caso, donde un autor hace un libro que menciona cada rato que el protagonista no sabe leer y escribir. No lo menciona y se frustra porque él tiene muchos deseos de conocimiento. Y llegado al final de la aventura, al final de la novela, que se roban un violín, el cuate, no, ese no, yo como que me lo robé, que no sé qué. Y dice el niño en la clave, esto está envuelto con este periódico y miren la fecha del periódico. No cuadra con lo que está diciendo por la fecha. Y uno piensa, a ver, chamaco, no que no sabes leer y escribir, ¿cómo pudiste leer la fecha del periódico? Entonces hay que ir cuidando también esa congruencia. O sea, digamos que ese es parte del trabajo de un editor. Ya, y bueno, quiero decirles que Diego Mejía es uno de los grandes editores de la literatura infantil y juvenil mexicana. O sea, realmente es un trabajo excepcional, maravilloso, y yo lo sé por otros escritores, ¿no? Lo que hace Diego. Entonces realmente tenemos aquí en la mesa a un gran editor, que aparte es escritor también, por ahí tiene una trilogía también muy buena y divertida, y a una gran escritora que es Amaranta. Entonces hicieron una muy buena dupla, de verdad. Y es la primera vez que leemos un libro en electrónico, es un libro en formato electrónico. Nos pareció interesante esta parte. Nos pasaron ahí el código, lo descargamos y fluimos. Pensé, uno a lo mejor por la edad, no es que sea muy grande, pero está acostumbrado al libro físico, pero creo que también es importante darle oportunidad al libro electrónico. Es una opción más, tal vez. Me gustó la experiencia. Y aprovecho el anuncio para decir que también está el audiolibro y narrado por mí, por Moa, así que lo pueden conseguir. Y respecto a la edición, Diego, no te vas a escapar, yo quiero decirles que justo el trabajo entre el actor, iba a decir, entre la escritora y el editor, es también un trabajo de equipo, porque es como entregar a unos personajes que en este caso fueron Lía y Azul y soltarlos, pero sabemos que no los voy a soltar al vacío, sino que van con una red de protección y esa red es el editor que los va acompañando, ¿no? Bueno, retomando los comerciales, mencionó Amaranta el audiolibro, es también una experiencia muy interesante. Yo otra vez dialogaba con alguien que yo a lo mejor no sería el público ideal para un audiolibro, porque yo soy muy disperso en cuestión auditiva. O sea, la pandemia lo reforzó. Uno está en la junta y yo me distraía con el de los colchones, tambores, refrigeradores, o pasaba la marimba, o pasaba el de los tamales. De los tamales no pasaba tan seguido como quisiera, pero yo me distraía mucho. Y una escritora me hizo un comentario, ¿y no has probado escuchar el audiolibro al tiempo que lees el libro? Esa también es una manera de entrarle. Tendemos un poquito a lo mejor a denostar, como menciona Marco. No creo que sea una cuestión de edad, sino muy románticos tal vez. Nos gusta el libro, nos gusta, no voy a decir que nos andamos fajando al libro, pero sí lo abrimos, lo leemos, pasamos las páginas. Nos gusta sentir incluso si la página es más gruesa o no. O sea, uno ya muy sangrón diría, esto tiene 90 gramos, esto tiene 105 gramos en el papel. Pero nos gusta palpar eso, pero justo estas nuevas generaciones que están más familiarizados con las pantallas, con la tecnología, que incluso ayuda. Hay quienes pues ya de repente la vista ya no nos da mucho y el progresivo ya queda más progresivo un disco de Yes que unos anteojos, pues bueno, te da la opción de crecer el puntaje, de bajarle la intensidad del brillo a la pantalla. Pues creo que no hay que cerrarnos. Digo, va a estar canijo que Amaranta nos pueda autografiar un audiolibro, pero
pero es una experiencia también muy interesante. Y aquí además balconeando a Amaranta, han de saber que en la cabina de grabación la adoraban, porque lo grabó muy rápido y con muy pocos detalles a corregir. Se nota ahí la experiencia, las tablas de toda tu carrera en el teatro. Fue muy divertido. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta, algún comentario? No, los invitamos, el libro está aquí atrás, la trilogía, incluso aquí ahorita Amaranta vamos a sacar ahorita unos mecates, la amarramos, vamos a hacer aquí mismo, para quien así lo desee, la firma del libro, y pues no queda más que agradecer. Ivy, qué gusto conocerte, tenía el placer de conocer a tu familia, a ti no había tenido oportunidad de dialogar contigo. Me quedé intrigado porque qué opinó el Pato del libro, pero como se puso los audífonos no nos quiso contar qué onda, pero bueno, será muy reservado, pero qué gusto conocerte, muy interesante tu lectura, de verdad. Marco, no es la primera vez, gracias por el proyecto, por todo el trabajo que hace tu familia, o sea, porque además han de saber que hasta columna en periódico han tenido, ¿no? Que en Genial, ¿cómo se llama la columna? Se me fue el nombre ahorita, que la hacen Marco e Ivy ahora. Una ojeada con Marco. Sí. Sí, ya no la tenemos, pero la tuvimos un rato. Sí, ya no sí. está. Ya no estamos, pero bueno, se trata de buscar espacios para la literatura y bueno, era un espacio que teníamos ahí, Y pero bueno, el trabajo que hacen con los clubes de lectura, de acercar a los autores con los lectores, eso es algo también muy importante, muy interesante. Gracias. Si hablo suena otra vez. Como que había un como zumbido ahorita, ¿no? Creo que va, pero bueno, nada, sí. Eso o alguno de los fantasmas del Palacio de Minería, que van uno a saber, ¿verdad? Pero de verdad, gracias y bueno, Amaranta, no sé si quieras agregar algo más. Gracias por este recuento, estas historias, que bien mencionas, eran muy pocos los superhéroes que dábamos, sí, Mujer Maravilla, Princesa Leia, por ahí salió Shira, que era más o menos, Super Niña, que tuvo una película bastante chafa, en aquella época las películas de Christopher Reeve, pero realmente era muy poco el papel que de las mujeres dentro de los superhéroes. Eso sí, como villanas había varias, pero entonces esto que estás haciendo, este trabajo, gracias por este trabajo que se está haciendo, invitar a la gente a que lea, también a que vaya al teatro, porque acercarlos a este tipo de discurso, uno pensaría que a lo mejor leer un libro de teatro es muy aburrido y no, al contrario, es muy interesante y en ese aspecto superheroínas, también no tiene superheroínas, tiene incorporación un narrador, pero es mucho diálogo y ahí también se asemeja un poco a una obra de teatro que son principalmente muchos diálogos y eso hace que tu lectura sea muy ágil. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos y ojalá disfruten Superheroínas. Muchas gracias. gracias, Tamara.